Lo dijimos, Raúl Aragón, consultor político, lo tenemos aquí y es apasionante lo que ha pasado hace unos días. Sí, sí, realmente es apasionante. Creo que estamos en más que en un momento bisagra, en un momento de transformación profunda de la política argentina. Y no lo digo porque me parezca fantástico Macri, quiero decir, me parece fantástica el cambio en la opinión pública y en el electorado tan fuerte, tan decisivo. Y además que instala un escenario de dos fuerzas políticas muy claras. No me refiero por un lado el PRO, pero el otro no es el kirchnerismo, el otro es un peronismo que va a pagar el costo de su confusión de estos últimos 12 años y su permisividad de estos 12 años, porque fueron muy permisivos con medidas que no eran correctas, que eran populistas, que no eran peronistas. Y creo que desde el llano se va a reconstruir, creo que se va a reconstruir con la figura de La Sota y la figura de Sergio Massa. Y creo que va a ser un peronismo más... ¿Republicano? Sí, republicano, sería como un peronismo del siglo XXI, digamos. Sí, sin varones del conurbano. Sí, sí, sin varones, sin tanto clientelismo. Por supuesto, el peronismo es de ir al barrio y juntarse con Doña Rosa y tomar mate. Esa es su estrategia. Y si Doña Rosa necesita algo, el peronismo trata de conseguírselo. Pero eso no es lo mismo que sobornar punteros políticos. Hay una gran diferencia entre el asistencialismo puntual y el clientelismo político, donde te retengo con un plan o lo que sea, ¿no? Y del otro lado, tomar volumen de densidad de pensamiento, además de gestión, de una centroderecha. Sí, yo creo que con todo respeto por Mauricio Macri, creo que si él es presidente debería desarrollar, necesita desarrollar un poco más de densidad política. Yo creo que él entiende muy bien la administración, creo que le falta entender un poco más la política. Entiende el mundo, esto es importante, muy importante, pero la política en sí le cuesta entenderla y eso le ha generado algunos conflictos. Lo que ocurre es que eso, trasladado a nivel de la escena nacional, donde tenés que lidiar con gobernadores, con secretarios generales de sindicatos fuertes, etcétera, eso ya es un salto cualitativo que le puede costar un poco de ruido al principio. Una de las grandes ventajas de Massa, aunque ahora quedó ahí en una posición bastante protagónica, es tener en política un De La Sota al lado, ¿no? Sí, sí, yo creo que la dupla de La Sota Massa es muy fuerte y además junto con Urtubey es lo único que le queda en pie al peronismo después de esto. Son las tres figuras que quedan, no queda más nada que se me ocurra así de ese calibre, digamos, ¿no? Massa ciertamente con esta elección dio un salto a la primera línea del peronismo. ¿Y la estrategia de Massa puede ser que para esto es necesario que Scioli no renuncie, no se baje y que se retiren, si se retiran perdidosos? Sí, no, Massa, a ver, Massa necesita que Scioli vaya a la elección y en todo caso la pierda. Y pierda claramente. Pierda claramente y dignamente, porque si no, si él se baja, eso destruye todo el peronismo. Claro. A la única que salva es a Cristina. Claro, pues si yo me retiré bien en una conspiración, estas cosas que se pueden decir en política. Sí, además va a decir, se retiró él porque es débil, porque no era el candidato, yo quería, pero ustedes me forzaron, en fin, todo eso. Y ella se salva, es a la única que le sirve, y a Scioli lo destruye, de eso no se vuelve. De una bajada de esas no se vuelve. Yo creo que tiene que perder, si es para perder, que pierda lo grande. Bueno, y una pregunta que te toca, ¿qué les pasó? ¿Qué nos pasó? Hubo una parte de voto oculto entre Scioli y Macri. Nosotros acertamos, y digo nosotros, no solamente mi consultora, digo la inmensa mayoría de los encuestadores, acertamos casi con exactitud los 21 puntos de Sergio Massa, los 3.3 de Del Caño, los 2 puntos de Margarita Stolbizer y el 1.6 de... ¿Y allá arriba qué pasó? Allá arriba yo creo que había o un voto mentiroso, o un voto oculto, digamos, o un voto traición, ¿no? ¿O temeroso? O temeroso también, sí, o temeroso. Entonces nos registraba Scioli con 8 puntos arriba, pero cada vez que en la elección hubo 2 puntos, dos puntos y algo, poquito, que se fueron a Macri. Pero cuando vos restás 2 y sumás 2, se achica en 4 la diferencia. Claro. Más un punto que sumó Macri del voto Stolbizer respecto de las PASO. Stolbizer perdió un punto respecto de las PASO. Yo creo que es muy especulativo, pero yo creo que ese punto que perdió Margarita
fue un voto útil, realmente un voto útil, que se asustó frente a la posibilidad de que Scioli pasara los 40 puntos y que la brecha fuera mayor a 10%. O sea, ese es el voto límite. Claro, el voto límite, voto acá para que quede adentro del límite y podamos ir a balotaje. Eso es especulativo también, pero lo que nos pasó fue eso, y además nosotros preguntamos a 2.000, 3.000 argentinos, empadronados, electores, por quién van a votar, y después predecimos cómo van a votar 24 millones, o sea, tiene su margen de error. La proyección es un tema muy sensible. Es compleja, y al final teníamos casi 10 puntos de indecisos, o que se reportaban indecisos, y lo único que uno puede hacer en ese caso es o no decir nada, o proyectarlos, distribuirlos de la misma manera que se distribuyeron los que ya decidieron su voto o algo parecido. Hay otros métodos de distribución de indecisos. Pero yo probé distribuir de las dos maneras y me daba casi igual. Entonces, bueno, nada, en esos dos puntos, en esos dos valores nos equivocamos, ¿no? Pasó. Raúl, y el votante, ahora sí, que mucho se dice, el votante no es ganado, el votante es autónomo. ¿Esta vez demostró de verdad que está madurando el votante? Yo creo que sí, creo que sí. La señal más clara de eso es que no se polarizó el voto de Massa. Claro. Cualquier elector de Massa sabía que Massa no podía entrar al balotaje. Lo sabían porque lo publicamos todos. Quiso dejar testimonio y una fuerza a futuro con un hombre de 40 y nada. Claro. Quiso avalar o construir la carrera política a futuro de Sergio Massa porque lo consideraba un líder, lo que sea, pero quiero decir, hubo un voto que reflexionó. ¿Por qué lo votaban a Massa? Únicamente por sus propuestas, porque no tenía ni el clientelismo del oficialismo ni la gestión vistosa para mostrar del PRO. No tenía nada, lo único que tenían eran sus propuestas. Ese 21,7% que votó a Massa, votó propuestas, eso es muy interesante. Y tenés que sumar el voto leal de la izquierda, los 3,3% de la izquierda, más el voto Stolbizer. En total tenés un 30% de un electorado pensante, realmente pensante. Entonces ahora tenemos un 30% de electorado cautivo acá, un 30%, estoy redondeando números por supuesto, sí. Un 30%, un tercio si querés pensarlo así, un tercio de un voto que apuesta a esta nueva política que propone Mauricio Macri y un tercio que piensa en el sentido de reflexiones, me gusta esta propuesta, sí, esta no, y eso es muy bueno, es muy dinámico el escenario político que quedó en términos del electorado, no en términos de los liderazgos. Raúl, y probablemente la bomba fue que en un lugar de clientelismo, de varones, sí, de aprietes, de lo que fuera, no digo todos, por favor, es María Eugenia Vidal. Sí, María Eugenia Vidal, bueno, acá acerté. Sí, yo sé como, desde que se largó desde antes en realidad, ¿te acordás cuando se inundó Buenos Aires? Y una de las últimas inundaciones y Macri estaba de viaje, ella estaba a cargo del Ejecutivo. Sí. Ella llamó al gabinete y dijo, muchachos, hay que salir a la calle. Y el gabinete en principio dijo, no, ¿cómo vamos a salir? Nos van a pegar. Y ella golpeó la mesa y lo mandó a la calle y ella salió también. Y yo seguí eso y me di cuenta que era un gran cuadro y con capacidad de conducción y con capacidad de gestión. Entonces lo empecé a decir mucho a eso, cada vez que salía el tema de... Así, y últimamente yo decía esto, ¿no? Que ella es una de las grandes figuras a futuro de la política. Ahora, ¿qué pasó en la provincia? Bueno, en la provincia hubo ella usó una gran capacidad de carisma que tiene y Aníbal Fernández hizo lo que hace Aníbal Fernández. Entonces, ¿qué pasó ahí? Ella saca 7% más de votos que Mauricio Macri. Mauricio Macri le tiene que hacer un monumento. Traccionó para Macri. Traccionó para Macri, te puedo decir cuánto, 650.000 votos. 650.000 votos. Es la diferencia entre Macri en las PASO y Macri en primera vuelta. Yo creo que a diferencia de Macri la vieron un par, porque ella tiene más de Morón o del conurbano, o sea, se mueve con mayor soltura. Sí, pero además yo después miré por secciones, por distritos, hizo muy buena elección en muchos lugares, no solamente en conurbano. Y si vos mirás después los números, tenés 650.000 creció entre las PASO y la primera vuelta, Macri crece 650.000 votos en la provincia de Buenos Aires y Scioli crece 180.000 en la provincia de Buenos Aires. Raúl Aragón en Hombres de Campo.